Buenos días y feliz sábado. ¿Cómo se sienten? Qué bueno es estar delante de la presencia de nuestro Dios un sábado más. Qué bueno es venir a alabar como hermanos en Cristo Jesús, pero también qué bueno es poder estar aquí, poder aprender de su palabra, escuchar su voz una vez más. Y quisiera comenzar en esta mañana, ya tarde, haciendo una breve historia personal, y empieza con un dato. ¿A cuántos de ustedes aquí les gusta fregar? Por favor, uno, levántela. Ok, vea, 1, 2. Ok. Yo comparto el sentir de la mayoría. A mí no me gusta fregar, para nada. Es algo que si yo puedo evitarlo por cualquier forma, busco la forma de evitarlo, que no me manden o que se queden ahí un buen rato hasta que alguien más le pese y lo pueda hacer. Me ha funcionado algunas veces, otras veces no tanto. Pero, ¿qué pasa? Yo tengo dos hermanos, el del medio, uno de los más grandes luego de mí, se llama Jadel. ¿Cómo se llama? Jadel. Ahora ya tienen un poquito más de confusión con mi nombre, ¿ok? Muy bien. Entonces, Jadiel y mi hermano Jadel. A él y a mí nos toca diversos días, nosotros nos cuadramos los días en la semana. A mi mamá solamente le toca los sábados por la noche, pero todos los demás días, un día a mi hermano y un día me toca a mí. Un día a mi hermano y el otro día a mí. Hay veces que a mi hermano se le olvidan las cosas. Incluso se le olvida el día en que le toca fregar. Y yo a veces me quedaba como, hoy me toca, un domingo, hoy me toca fregar. Pero yo como que no quiero fregar. Jadel sabrá que le toca. Y yo me quedo esperando, a ver, terminamos de comer, y yo veo que Jadel se pone a lavar los trastes el día que me toca a mí. Y yo lo dejo que friegue, que friegue, que friegue. Cuando él termina, va al cuarto, yo voy a la cocina, como que déjame ir a fregar. Y yo lo digo así, pero ya yo sé que él fregó. Él dice, y no era a mí que me tocaba, y no, yo era a mí. Y me dice, pero ya yo fregué. Y yo, ay, qué bueno que ya tú fregaste. Ya me libraste a mí, pero no te preocupes. Yo lavo el próximo día que me toca. Mañana te toca igualito. Así que, normal, ahí me libraba. Otras veces trataba de plantear una excusa, como tenía muchas tareas en la universidad, o hacía un montón de otras cosas, siempre para evitar que me tocara fregar. ¿Y será que eso se puede transmitir a cómo nosotros nos comportamos o las cosas que hacemos en la iglesia? ¿Será que frente a lo que Dios nos llama o frente a lo que se nos pide hacer también ponemos excusas? Y si estamos poniendo excusas, ¿cuáles son aquellas que entonces no permiten que nosotros desarrollemos el plan, la misión que Dios nos tiene a cada uno de nosotros? Con esas preguntas en mente, quisiera que me acompañen a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor. Gracias porque podemos estar aquí delante de tu presencia una vez más. Queremos, Señor, abrir tu palabra en esta tarde y queremos que tú hables a nuestros corazones. Tú hables a cada persona aquí presente, también a aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Que allá donde estén, Señor, y a donde quiera llegue este mensaje, que tú transformes sus corazones y cambies sus vidas. Acompáñanos, Señor, y guíanos. En el nombre de Jesús, amén. Quisiera que me acompañen al libro de Éxodo. Ya la redundancia lo hemos estado estudiando en la lección de escuela sabática. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 3. Libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 7 al 10. Libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 7 al 10. Miren lo que dice aquí. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen.
Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Una pequeña introducción. Aquí estamos tratando la historia de uno de los más conocidos, podríamos decir así, por los judíos, los hebreos o incluso la historia bíblica, y es Moisés. Este personaje muy conocido. Moisés inicia, criado por la princesa en Egipto, empieza siendo criado por ella, pero luego en un intento de salvar a sus hermanos los hebreos, comete un asesinato al matar a uno de los capataces de los egipcios, y eso entonces, para evitar que lo ejecuten, tiene que salir, abandonar Egipto, abandonar el lugar donde había nacido, abandonar el lugar donde había recibido sus enseñanzas, e incluso abandonar el lugar donde era considerado un príncipe para toda esa nación. Yendo entonces a un lugar llamado Madián, un lugar desierto, donde duró 40 años. Ahí tuvo a su suegro llamado Jetro, ahí se casó, ahí tuvo a sus hijos. Y luego de esos 40 años, él estando apacentando las ovejas de su suegro Jetro, en ese monte que siempre había estado por ahí, inmediatamente ve algo que llama su atención, una zarza que arde y no se consume. Y él decide entonces acercarse. Y el Señor le manda que se quite las sandalias y empieza entonces a encomendarle una misión a Moisés. Le explica cuál es la situación que vive su pueblo, que él conocía. Le dice todo lo que han pasado y dice que su plan es entonces librarlos, porque he escuchado la aflicción. Y en el versículo 10, vuelvo a leer, dice, ven por tanto y te enviaré a Faraón. O sea, hablándole a Moisés, te voy a enviar a ti a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y yo te hago una pregunta. ¿Cómo actuamos nosotros frente a esa misión que Dios nos da? ¿Cómo nosotros actuamos cuando Dios nos dice a nosotros algo que debemos hacer? Alguna acción que debemos tomar o incluso algo que debemos cambiar. ¿Cuál es nuestra acción como seres humanos? A veces sí, con entusiasmo le hacemos mucho caso a eso que Dios nos dice. Nos ponemos a cambiar. A veces, frente a algo que Dios nos manda hacer, también vamos bien dispuestos. En otras veces, damos un poquito de tiempo, u otras veces simplemente no queremos. Pero en algunos casos, o en la mayor parte de los casos, el ser humano tiende a hacer algo frente a algo que se le envía a hacer, o algo que incluso Dios le envía a hacer. Y es que se nos hace más fácil ponerle excusas a Dios. Y este fue el caso de Moisés. Moisés hace 5 excusas delante de Dios. ¿Cuántas excusas? 5 excusas. Y vamos a ir viendo cada una de ellas frente a esa misión que Dios le da. Excusa número 1 es la excusa de la insignificancia. ¿Cuál es la excusa número 1? Excusa de la insignificancia. Vamos a leer ahí mismo en Éxodo capítulo 3, versículo 11. Dice ahí el versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Aquí vemos a un Moisés que se ve insignificante. Le dice a Dios, Señor, ¿y quién soy yo para que vaya a liberar a este pueblo? Si el Señor hubiese llamado a Moisés en años anteriores, probablemente se hubiese sentido más grande. Yo soy príncipe en Egipto. Yo tengo la facultad para hacerlo. Antes, cuando era príncipe de Egipto, tenía la facultad de mandar a sus súbditos. Tenía la facultad de que hicieran todo por él. Ahora, en el lugar donde estaba, se encontraba en un lugar que ya no era ni príncipe de Egipto, y ahora se dedicaba a ser pastor de ovejas que ni siquiera eran de él. O sea, nada le pertenecía. No tenía nada. Era simplemente un pastor, y aquello poco que tal vez diríamos que podía tener, ni siquiera era suyo, era de su suegro. Por ende, ahora Moisés dice, ¿y quién soy yo
no soy nadie para que tú me envíes. ¿Quién soy yo para hacerlo? Y Moisés tenía un buen enfoque, o sea, ¿quién era él? ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios? O sea, nos vemos delante de Dios y es como, no soy nadie, no soy nadie. Pero una cosa es yo decir que no soy nadie por lo grande que es Dios, porque no voy a poder llegar nunca a ser como Dios. Y otra cosa es yo decir que yo soy insignificante, o más bien no soy apto para lo que Dios me manda hacer. Son dos extremos muy diferentes. Yo quisiera leer en 1 Corintios capítulo 1, versículos 27 al 29, dice, sino que lo necio del mundo, ¿qué cosa escogió Dios? Lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y eso me recuerda a mí un caso de los 12 discípulos. Andaban con Jesús, este gran maestro, una persona elocuente, una persona que cautivaba a todo el mundo al hablar. Y ahora nos encontramos con estos 12 apóstoles, pecadores, recogedores de impuestos. Otro incluso estaba en una de las bandas de ahí, que eran de los celotes, que era para causar problemas y demás, y otros tantos. Y uno incluso nos llegamos a mirar a nosotros, somos débiles. No somos aptos ni siquiera para la misión que Dios nos da. Pero eso es lo que coge Dios para hacer su misión. Ahí entonces es una excusa. Cuando yo le presento a Dios, Señor, yo no tengo las capacidades para servirte. O no soy apto para hacer esa misión que tú me estás encomendando. O alguna parte que tú quieres que yo desempeñe, no soy apto, Señor. Por esa misma razón el Señor te escoge para que lo hagas. Porque Él ve en ti aquello que tú no ves. Y mira lo que dice la respuesta que le da Dios en Éxodo capítulo 3, versículo 12. Y Él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y esa respuesta que le da Dios a Moisés deja algo en claro. No es la actitud del que Dios envía lo que importa. No es que yo sea apto para hacer una u otra cosa, sino que lo que importa es la compañía de aquel que te está enviando. No importa quién seas o lo apto que seas, lo que importa es aquel que te está enviando a hacer esa misión. Lo importante es que Dios va al lado tuyo en eso que Él te manda a desempeñar. Por tanto, no hay una excusa como la insignificancia frente a lo que Dios me manda a hacer. Pero esa ya Moisés la había descartado. Ahora viene la segunda excusa, la excusa de la incredulidad. ¿Cuál es la excusa número 2? Incredulidad. Leemos ahí mismo ahora en el versículo 13. Miren cómo dice. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego ahora a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder yo? En la primera excusa, Moisés está dudando primero ¿de quién? De sí mismo. Duda de quién es él para llevar al pueblo. Ahora no solamente duda de él, sino que ahora también duda de Dios. Y a mí no me extraña, no se me hace difícil ver que esta carencia de conocer quién es que le está hablando haya sido por su falta de comunión con ese Dios que ahora no conocía. Esa falta de comunión con ese Dios que él ya tenía. Y aquel que ha conocido a Dios, aquel que sabe quién es Él, no duda de Dios cuando Él lo llama. No se empieza a preguntar quién es Él ahora. No empieza a preguntar quién es Dios ahora. Sino que ya lo conoce y sabe que si lo está mandando tiene la capacidad, tiene el poder entonces también para ayudarlo en esa comisión que le envía. En esa parte que la persona debe desempeñar. Pero es interesante. Moisés entendía que esa falta de conocimiento realmente
iba o podría ser un obstáculo para cumplir esa misión. Por tanto, en cierta forma podría ver que necesitaba esa información de parte de Dios. Y es cierto, representaba un obstáculo. No podía representar a Dios. No podía representarlo si no conocía quién era. Y hay una respuesta que Dios le da a Moisés ahora en el versículo 14. Y dice, y respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los israelitas, yo soy, me envió a vosotros. Y si usted sigue leyendo los demás versículos, hasta el versículo 18, se ve que el Señor no solamente revela que existe una dimensión eterna, que existe un límite para conocer a Dios, un límite que nosotros quizá no podamos alcanzar ahora. Hay un límite que yo no puedo abarcar frente a Dios, pero eso no quiere decir que yo no lo pueda conocer, sino que también me dice que lo voy a ir conociendo, voy a ir estrechando mi lazo con Dios a medida que yo camine junto a Él. No puedo ir a representar a alguien que no conozco. No puedo ir a hablarles a otro de Dios si no conozco a ese Dios del que les voy a hablar. Tengo que tener una relación primero yo con Dios para entonces poder mostrarle ese Dios a los demás. Por ende, tal vez tu excusa frente a algo que debas hacer o una misión que Dios te da o una parte que debas desempeñar para Dios, tal vez no sepas hacerla porque no estás teniendo ese conocimiento de ese Dios que te manda. Tal vez no sepas ni a quién vas a representar. Y tal vez lo que necesites es reforzarse a esa relación con Dios. Por ende, dudar de eso que Dios te manda, de esa misión que Dios te envía, es una excusa también. Y no, Dios no acepta esa excusa, sino que te pide que tú camines junto a Él. Tal vez no conozcas mucho a Dios, tal vez seas alguien que lee un versículo, tal vez alguien que haya leído poco la Biblia, o tal vez no conozca tantos libros de la Biblia. Dios te pide que lo vayas conociendo, que vayas caminando con Él, que tú vayas a la misión, que tú vayas, acudas a eso que Él te manda, y en la medida que lo vayas desarrollando, lo vas a ir conociendo también. Por tanto, esa no es una excusa. Excusa número 3, la excusa del rechazo. Ahora vamos a ir a Éxodo capítulo 4, vamos a pasar al siguiente capítulo. Éxodo capítulo 4, versículo 1. Escuchan ahora, las primeras dos excusas que da Moisés pueden ser entendibles. Primero, yo no me siento digno de aceptar esa misión, está bien, me siento digno delante de Dios, es una excusa. Ahora que yo no conozca a Dios, es otra, y que dude también de lo que me manda hacer, es una excusa. Dos excusas. Pero estas tres ahora tienen que ver personalmente con cómo se sentía Moisés frente a lo que se le mandaba hacer. Presten mucha atención. La excusa del rechazo. Éxodo 4:1 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí, ellos no me van a creer, ni me van a oír, porque van a decir, no se te ha aparecido Jehová. Ahora Moisés está retornando a un capítulo en su vida que había sucedido hace 40 años cuando intentó salvar al pueblo por su propia mano. Al fin y al cabo, eso resultó mal. Resultó en asesinato de un egipcio y tuvo que huir. Incluso sus mismos hermanos se mofaron de él por hacer eso. Por ende, esa primera vez no resultó. Y ahora él veía el mismo desenlace que iba a pasar y él decía, no, señores, ellos no me van a creer. No, señores, ellos no van a creer que tú te me apareciste. Ellos no van a aceptar ahora esa salvación por mi mano. Retornándose a eso. Y él pensaba entonces, podía preguntarse, ¿cuál es el sentido de yo embarcarme en una misión que no me va a dar resultados, Señor? ¿Para qué? Pareciera que Moisés ahora no había registrado que Dios ya le había garantizado un desenlace exitoso a él. En una primera oportunidad había tratado de lograr la victoria por sus propias manos. Ahora era Dios que lo mandaba. Ya le había mostrado quién era él. Le había mostrado que era ese Dios que ya tanto él conocía. Y ahora le está diciendo también, mostrándole que va a tener un desenlace victorioso en esa misión que va a emprender. No le está prometiendo un fracaso, le promete una victoria si él decide confiar en Dios.
Pero eso mismo nos pasa a nosotros. Esas dudas que muchas veces asaltan nuestra fe, por lo general lo intensifica esa acción, el no poder atesorar lo que Dios dice a través de su palabra. ¿Cuántas veces nosotros no vamos a la Biblia? ¿Cuántas veces no nos sentamos a leer? Encontramos tantos pasajes en la Biblia que hablan a nuestro corazón, pero no lo creemos. Encontramos tantos testimonios en la iglesia o lo vemos en cualquier otro lado y vemos, wow, esa persona, Dios hizo un cambio tan grande en su vida. O mira lo que Dios me dice a través de la palabra, wow. Pero cuando tiene que ver conmigo, no, Señor, yo no creo. No, Señor, porque yo hice esto, yo hice aquello, yo actué de una forma. Señor, yo traté de cambiar mis métodos. Señor, yo traté de actuar de una forma para cambiar lo que soy. Señor, yo traté de cumplir con tu voluntad de una manera, pero ahora no voy a poder hacerlo de nuevo. ¿Por qué me mandas a eso otra vez? Entonces, ahora es como si yo no dudara de la palabra que el mismo Dios me da. No creo que eso pueda ser posible. Y la mayor autoridad en la vida procede de la intensidad de la comunión que tengamos con Dios. Depende de qué tanto yo conozca a ese Dios, no necesariamente de lo que yo tenga a la mano. Quizás aquí podemos ver a un Moisés que se le dan herramientas. Moisés dudaba de su capacidad, el Señor le dijo, vamos a hacer que te crean entonces. Te voy a dar algunas herramientas. Y si usted lee los demás versículos, voy a leer versículo 2 al 4, dice, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y le respondió, una vara. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué es un palo? ¿Qué es una vara? ¿Qué es eso? Un pedazo de madera, un palito que uno se encuentra en cualquier lado, cualquier monte que usted se meta, incluso por ahí se encuentra un palo, ¡wow! Una vara. Increíble. Qué gran cosa es eso. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó. Y se volvió vara en su mano. Esa vara que usó Moisés, usted puede seguir leyendo todo el relato, lo acompañó durante toda su vida. Fue el instrumento que Dios usó, primero para que el pueblo le creyera, luego para hacer las grandes maravillas que hizo en Egipto, incluso para luego en el transcurso de su trayectoria con el pueblo de Israel en el desierto. Y todo a través de esa insignificante vara. Por ende, Dios te puede usar también a ti con lo poco que tienes a la mano. Tal vez tú digas, Señor, yo no tengo mucho en la casa. Pero con eso Dios te puede usar para poder ser de bendición para otros. Que Señor, yo no poseo muchas habilidades, no tengo muchos talentos, muchos dones. Con lo poco que tengas, si lo encomiendas en la mano de Dios, tú también, Dios lo puede usar para hacer bendición a los demás. O incluso, algo más insignificante, Señor, y eso nos pasa mucho a los de multimedia, que yo lo único que sé es tirar fotos con un celular. Y eso queda, lo poco que tú tengas puede ser grande si tú lo encomiendas en las manos de Dios. Por ende, no te centres en quién eres o en lo poco que tengas o en la credibilidad que tengas de ti mismo, sino encomienda eso en las manos de Dios. Por tanto, eso de rechazar tampoco es una excusa. Rechazar por cosas que me hayan pasado antes, cosas que me hayan sucedido, por yo hacerlo por mi propia perspectiva, no quiere decir que ahora que voy con Dios, eso vaya a fracasar. Cuarta excusa, la excusa de la incapacidad. Escuchen esta ahora, escuchen esta excusa. Vamos al capítulo 4, versículo 10. Escuchen a Moisés ahora, miren lo que dice. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Con quién está hablando Dios? ¿Con quién está hablando Moisés? Con Dios, ¿verdad? ¿Y de quién es creador Dios?
de todos, ¿verdad? De todo y de todos. Ahora, miren la excusa de Moisés. Señor, yo no sé hablar. Señor, yo no me sé expresar bien. O sea, Moisés se siente en la necesidad de explicarle a ese Dios la falta que él tiene. Como si Dios no supiera eso. Como si Dios ya no supiera que él es torpe de lengua. Como si Dios ya no supiera que él no sabe hablar en público. Ya todo eso Dios se lo sabe. Incluso el mismo que lo creó fue él. Y él se siente la necesidad de explicarle, Señor, yo no puedo por esta y esta razón. Entonces, no, yo no puedo. O sea, tengo esa discapacidad. Es como si él ignorara ahora que está hablando con ese creador, con ese Dios que lo llama a pesar de sus debilidades, a pesar de que no es apto, a pesar de lo que le hace falta. Y en la historia del pueblo de Dios, usted lo puede ver, Moisés no fue el único. O incluso él tenía conciencia de algunos hechos que le pudieron haber contado. Por ejemplo, el caso de Abraham y de Sara, que sabía que era una mujer estéril, una mujer anciana ya que no podía dar hijos, y concibió al final. También de Jacob y de José, que se fueron a lugares que no conocían, lugares desconocidos, por caminos tan extraños, y a pesar de eso Dios bendijo su camino. Por ende, ahora esta excusa que hace Moisés, que está ubicado ahora frente al creador del mundo, y es como si no supiera que ese Dios que le está hablando conoce su debilidad. Y miren la respuesta que le da ahora Dios a Moisés. Dice, y Jehová le respondió, escuchen bien la respuesta, que es fuerte, dice, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios es nuestro creador. Pero a pesar de eso nos sentimos en la necesidad de explicarle también a Dios el por qué yo no puedo. El por qué a veces yo no puedo servir a otro. Ay, no, Señor, que mi vecino a veces es muy terco para yo ir a hablarle. Yo no puedo hacer eso. Señor, que a mí no me gusta hablar mucho. O que, Señor, que a mí me dieron una parte en la iglesia, pero yo soy muy tímido. A mí no me gusta pararme aquí delante y hablarle a la gente. Yo no puedo hacer eso. Y empezamos a enumerarle tantas cosas a Dios que no podemos hacer como si Él no lo supiera. Como si aquel que nos creó y ahora nos está diciendo las cosas, no sabe aquello que necesitamos. Y ese Dios, soberano sobre todas las cosas, que entendemos que es un Dios, está dispuesto a, si nosotros con esa debilidad, con eso que nos falta, nos encomendamos a Él, entonces Él está dispuesto a capacitarnos y usarnos de manera correcta. Y la quinta excusa. Al final, Moisés podía haberse saltado todas esas excusas y llegar a esta. Miren lo que dice. Es la excusa de la lógica. Éxodo capítulo 4, versículo 13. Dice, y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debas enviar. En otra versión dice, ay Señor, envía otro. Esa es su quinta excusa. Ya cuando ve que se le acabaron todos los argumentos, empieza a verse verdaderamente lo que Moisés quiere. Simplemente, él no quiere ir. Simplemente él no quería ir desde un inicio. Le dice, Señor, yo no quiero ir, manda otro. Al final, todas sus excusas eran para esconder su verdadera intención. Simplemente no quería ir. No quería dejar su lugar, no quería dejar la vida donde estaba. Y todas esas excusas no eran más que una cortina para esconder entonces esa realidad que él no quería afrontar. Por eso, su último pretexto se basa en la lógica. Empieza a decir, la verdad, Señor, hay gente mejor que yo, hay gente más santa, más preparada, más capacitada, menos pecadora incluso, con más fe, gente que tiene más experiencia, que tú puedes usarlo. Yo no quiero. Hay más gente que tú puedes usar. Yo no quiero. ¿Y cuántas veces lo hemos presentado así a Dios? ¿Cuántas veces nosotros lo hemos mostrado así? No solamente fuera, sino incluso aquí en la iglesia.
en las acciones que debemos tomar o en las partes que se nos hace encomendar, a veces decimos, hay gente que lo va a hacer. Hay gente que tiene experiencia para hacerlo, ellos que lo hagan. Y yo simplemente no quiero hacerlo. Pero el Señor, sin embargo, no escoge según nuestros criterios de quién es apropiado que vaya o que haga cuál otra parte. El Señor no lo escoge según nuestros criterios, sino los de Él. Y en el fondo es precisamente esa debilidad la que permite que el poder de Dios se manifieste en toda su gloria. Al final, Dios no necesita a la persona que es más capacitada. Dios no necesita a la persona que está más devota. Dios no necesita a la persona que está más en esto, sino necesita a aquellos que son más débiles para mostrar su poder a través de ti. Por tanto, Dios muestra su poder a través de aquellos que reconocen que son débiles. O incluso si aquellos que le presentan, yo no quiero hacer eso, a través de ellos también Dios se quiere manifestar. Y hay una respuesta también aquí de parte de Dios, en Éxodo capítulo 4, versículo 14. Miren lo que dice. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. En esta respuesta, Dios deja claro que su paciencia tiene un límite. No que Dios se vaya a enojar con nosotros por eso. Y eventualmente va a ir y recurrirá a otra persona entonces que lo haga si tú le sigues poniendo excusas. Pero esa bendición que Él quería lograr para ti, la va a perder. Pero Dios te seguirá dando oportunidades. Pero Dios no puede detenerse porque tú no quieras hacerlo, sino que necesita continuar haciéndolo. Y al final, la voluntad de Dios prevaleció. Moisés terminó presentando los intereses del Creador del universo ante el faraón y recorrió un camino con muchas luchas. Fue un testigo de muchas maravillas que Dios hizo. Y al final, porque se animó a creer en el Señor, se convirtió incluso en uno de los profetas más distinguidos de la historia de Israel. Y yo te pregunto a ti en esta mañana, en esta tarde ya, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es esa excusa que le estás poniendo a Dios? ¿Será que Dios te está llamando y te sientes como Moisés? Quizás te sientes alguien incapaz. Te sientas que quieres decir al Señor, Señor, ¿y quién soy yo? O tal vez no tengas una comunión tan cercana a Él. Tal vez no sepas a quién es que vas a compartir. O tal vez estés en rechazo porque lo has hecho antes. Y ahora lo vas a intentar de nuevo, pero estás cerrado en eso que pasó anteriormente. O tal vez simplemente no quieres hacerlo. Tal vez simplemente no quieres cumplir con eso. Pero a veces son tantas las excusas que podemos llegarle a ponerle a Dios. Son tantas las cosas que incluso poniendo esas excusas negamos la ayuda a otros. Y es importante ver que a través de esa misión que Dios nos encomienda, Dios no busca salvar a los demás. Es una parte. Dios quiere usarnos como instrumento para salvarlos, pero también quiere a través de eso salvarnos a nosotros. Dios a través de eso, porque si Moisés hubiera puesto tantas excusas, Dios podía decir, bueno, está bien, voy a usar a otro. Pero Dios a través de esa misión quería salvar a Moisés. Dios quería también salvar a Moisés. Imagínense que Moisés no lo acepta. ¿Qué hubiese sucedido con él? Hubiese seguido siendo como un don nadie por ahí, sin tener esa comunión con Dios que tanto él necesitaba, sin tal vez borrar ese episodio en su pasado, que quizás entendía que Dios lo odiaba por eso. Por ende, él necesitaba ese encuentro con Dios, necesitaba eso en su vida. Por tanto, Dios no solamente libra al pueblo de Israel a través de él, sino que también libra al mismo Moisés. Por tanto, Dios no te manda una misión solamente con el objetivo de que salves a otros. Dios no te pide que cumplas una parte en su iglesia solamente porque eso puede beneficiar a los demás. Dios no te pide que desempeñes una parte simplemente para que desempeñes el miedo, para que sueltes el miedo, para que puedas participar más. No, sino porque a través de eso Dios quiere salvarte a ti también.
Dios quiere salvarte a través de eso que Él te envía a desempeñar. Y hay una experiencia, ya con esto quisiera terminar, que me pasó. Antes, yo estaba más pequeño, tenía como unos 12 años, podría decir entonces hace 10 años. A mí me gustaba, no me causaba problema ponerme a predicar, estar aquí delante y hablarle a mucha gente. Eso no me causaba problema. Me causaba problema ir y predicarle en una casa personal a una persona. Eso a mí sí no me gustaba, para nada. Ahí decía que tengo que tener ese contacto con esa persona y a veces no puedo, no sé cómo lo vaya a hacer. Siempre se hacían obras misioneras allá en la iglesia y a mí me encantaba siempre la parte de entregar literaturas. Yo decía, simplemente le entrego, le digo Dios te bendiga y ya el Señor se encarga por ahí mismo. No tengo que tener un contacto. A mí me tenían como el capellán en el club, eso fue en el Club de Conquistadores, me tenían como capellán y íbamos visitando, caminando y en una decidimos entrar a una casa a visitar a esa persona. Entramos un buen grupo de muchachos y era una familia un poquito grande. Y viene y se me acerca el director y me dice, mira, para que tengas un devocional aquí a esta familia. Y yo me quedé, ¿cómo que yo? ¿Y cómo yo voy a hacer eso? No, espera. Y él me dijo, no, tú lo vas a tener. Y se fue. Yo me dije, bueno, no hay de otra, tengo que hacerlo. Y busqué entonces un pasaje en la Biblia y literalmente ha sido el devocional más corto que he contado en toda mi vida. Literalmente di el versículo y conté qué significaba y oré. Mi sorpresa fue que al final de la oración yo veo a esta familia que ya le habíamos comentado, le habíamos hablado de la iglesia, cuando yo terminé de orar, estaba llorando. Coincidencialmente nunca habían leído ese versículo en la Biblia y había tocado sus corazones en ese momento. La única palabra que ellos me dijeron fue, muchas gracias por traer ese mensaje a nuestra casa. A partir de ahí, empecé a seguirme desarrollando en ese momento, porque para mí no entendía cómo Dios podía hacerlo. No entendía quizá cómo yo, al no tener esas capacidades, podía tener ese contacto así. Pero Dios me mostró que no estaba en lo que yo dijera, no estaba en lo que yo hiciera, sino que confiara plenamente en Él y Él se iba a encargar de capacitarme, guiarme y ayudarme a ser de bendición para los demás. Por ende, Dios a través de la misión que nos envía, a través de la parte que nos manda a desempeñar, no quiere solamente salvar a los demás, sino que también quiere salvarnos a nosotros. Por ende, debemos dejar de ponerle excusas a Dios. Dejemos de ponerle excusas cuando lo único que Él quiere hacer es salvarnos. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tú quisieras decirle al Señor, Señor, estoy cansado de ponerte excusas? Por favor, ayúdame a aceptar tu voluntad. A veces puede parecer difícil, pero Señor, yo confío en ti, confío en que tú vas a ir a mi lado y yo quiero aceptar ese llamado que tú haces porque tú quieres salvarme a mí. ¿Tú quisieras decirle así al Señor en esta tarde? Si quieres decirle así, yo te invito a que te pongas de pie. Te invito a que te pongas de pie y vamos a cerrar con una oración. Vamos a pedirle a Dios, Señor, ayúdame a no ponerte más excusas, sino a encomendarme plenamente a ti. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, gracias, porque aunque somos imperfectos, porque aunque somos débiles, porque aunque no nos sentimos aptos, o incluso porque aunque no te conocemos a profundidad o todo lo que deberíamos saber, Señor, a pesar de eso, tú nos hablas, a pesar de eso, tú nos llamas y tú nos encomiendas una parte, una misión a desempeñar. Pero Señor, a veces nos entramos a vernos más a nosotros mismos y te empezamos a poner excusas, tal y como lo hacía Moisés. Pero Señor, queremos que tú nos ayudes a dejar de poner excusas. Y más que verlo como una parte de desempeñar, como una misión que tú nos ofreces, a ver también, no solo cómo tú nos quieres usar de bendición para otros, sino también cómo tú quieres salvarnos a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a confiar más en ti.
a entregarnos más a ti y a servirte fielmente, sabiendo que tú vas a nuestros lados. Señor, cuídanos, acompáñanos, llévanos ahora en paz. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.